La RAM, o Metodología de Evaluación del Estado de Preparación del País para la Adopción de la Recomendación de la Inteligencia Artificial Ética, promulgada por UNESCO, es una herramienta clave para entender el estado en el que se encuentra cada país. Esta metodología reside en el levantamiento de información, en la discusión con múltiples partes interesadas y la formulación de recomendaciones de política pública sobre 6 dimensiones: una dimensión jurídico-institucional, una dimensión social y cultural, una dimensión científica educativa, la dimensión económica y la dimensión técnica o de infraestructura. Cada una de estas dimensiones tiene un conjunto de preguntas, de solicitudes de información que se deben levantar, para lo cual hemos diseñado una metodología que combina la consulta a las partes oficiales del gobierno, una metodología que combina la transparencia activa, la transparencia pasiva y la identificación de fuentes alternativas de información para completar todo lo que la metodología pide. Ha sido un trabajo que ha demandado el esfuerzo de 6 personas durante alrededor de 6 meses para completar un cuestionario de aproximadamente 180 preguntas. Los desafíos que el Ecuador tiene por delante van desde la generación de información pública hasta la orientación de sus capacidades para la producción de inteligencia artificial. Algunos de los principales hallazgos a lo largo del proceso investigativo para aplicar la RAM en Ecuador han tenido que ver con la inexistencia de una normativa específica para regular la inteligencia artificial en Ecuador, en contraste con la dispersión de varios cuerpos legales que la topan indirectamente. En lo que refiere a la dimensión social y cultural, encontramos brechas persistentes de género, así como territoriales, la ausencia de datos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial y también la inexistencia de instrumentos de política pública y regulatorios específicos para considerar los impactos de esta tecnología sobre el medio ambiente. En lo que refiere a la dimensión científica y educativa, vemos que Ecuador tiene capacidades instaladas, sin embargo no hay un horizonte claro para poder aprovecharlas en el desarrollo tecnológico del país. En cuanto a la dimensión económica, observamos que Ecuador no cuenta con una estrategia de reconversión laboral de cara a los nuevos desafíos que se impondrán en el mundo del trabajo con esta tecnología. Y en cuanto a infraestructura, hemos encontrado que hay una concentración territorial, así como la ausencia de información de la infraestructura disponible en el sector público y en el sector privado. Ecuador se encuentra en una posición emergente en cuanto a la adopción de la inteligencia artificial. Esto implica que hay varios desafíos que superar. Uno de los más importantes es promover una gobernanza multiactor, entendiendo que la inteligencia artificial no aborda solo lo técnico, sino que implica otras dimensiones como lo jurídico, lo social, lo económico, la educación, lo científico incluso, y además la infraestructura tecnológica. En este sentido, es necesario que Ecuador empiece a promover una gobernanza multiactor que involucre a voces del sector privado, sector público, academia, sociedad civil y en general de la ciudadanía. Por otro lado, existen desafíos importantes a la hora de hablar de la regulación del uso ético de la inteligencia artificial, tomando en cuenta que en el Ecuador tenemos todavía un debate pendiente en la Asamblea Nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial y desde qué arista se quiere mirar. En este sentido, nuevamente, la gobernanza participativa es clave. Por otro lado, tenemos desafíos sectoriales, entre ellos cómo evitar que se profundicen aún más las brechas sociales, las brechas culturales y ambientales que existen en el Ecuador por el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, es importante que podamos generar acciones que permitan entender que la inteligencia artificial no llega de la misma forma a todas las personas, que hay brechas estructurales que pueden acentuarse aún más con la brecha digital y por lo tanto es necesario generar acciones sectorizadas o focalizadas para promover mejores acciones a nivel cultural, a nivel social y también evitar que se profundicen otro tipo de brechas. Desde el enfoque científico y educativo es necesario promover aún más la generación de conocimiento propio en cuanto al uso de la inteligencia artificial y así también es necesario que se junten los esfuerzos para generar capacidades y aprovechar las capacidades existentes con miras a poder generar un desarrollo también a nivel país.
Desde la dimensión económica hay desafíos importantes, entre ellos qué papel juega el Ecuador en una dinámica de economía más globalizada y desde nuestro rol primario exportador. Además, es importante también generar estrategias laborales que permitan una reinserción adaptada al uso de la tecnología y que también tome en cuenta los desafíos que tenemos en la actualidad. Y finalmente, desde la dimensión de infraestructura y tecnología, es importante resaltar que tenemos una deficiencia en cuanto a la generación de información oficial que nos permite entender en qué momento estamos en cuanto al uso de la inteligencia artificial, cuál es nuestra capacidad tanto tecnológica como las brechas sociales existentes que pueden o no profundizarse con el uso de la inteligencia artificial. Todos estos desafíos se enmarcan nuevamente en hacer énfasis en la gobernanza participativa, donde todos los sectores se vean visibilizados, donde todas las necesidades sean escuchadas y promover también que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta antes que en un posible canal de generación de brechas aún más fuertes de las que actualmente tenemos.